Hola muchachos, bienvenidos a esta su clase número 15 de nuestro módulo 3 de nuestro curso de técnico superior universitario. Espero que te encuentres muy bien. Como siempre es un gusto poder estar contigo. Mi nombre es Montserrat González y en esta ocasión, en esta este último tema es el método científico, donde pues vamos a conocer todos sus pasos que conllevan a este método. Muchas veces pensamos como civiles o como elementos de seguridad pública o como científicos o como sea, como un ser humano normal, bueno, común, no normal, común, pensamos que la parte de investigación no tiene nada que ver con nuestra parte de la vida cotidiana y la verdad es que todo tiene que ver con todo. Menciono esto porque seguramente te estarás preguntando, para mí, ¿de qué me sirve hacer una labor de investigación como si yo fuera un científico? Pero bueno, es que el método científico no solamente es para la parte, valga la redundancia, científica de la vida, ¿no? También, o sea, no nada más lo vamos a ocupar los químicos, o no nada más los médicos, o no nada más los físicos. No se limita a eso el método científico, porque realmente nosotros como seres humanos estamos en constante evolución y en constante curiosidad de saber por qué pasan las cosas, ya sea incluso, ¿no? Desde casa, si es una ama de casa o un chico que está preparando algo de comer y decimos, pero ¿por qué lo tenemos que meter al horno? Hasta un médico, ¿no? ¿Por qué cierto patógeno afecta al aparato digestivo si no se almacena, por ejemplo, en esa zona, ¿no? O si no se incuba en esa zona. Es por eso que para poder nosotros entender al método científico hay que conocer sus pasos y la utilidad de cada uno de ellos. Por eso, en estas últimas dos clases teóricas vamos a estar viendo esos pasos del método científico y al final de obviamente conocer cada uno de ellos, vamos a checar algunos ejemplos en donde se pueden donde se puede utilizar este método científico, porque no es propiamente, obviamente, de las ciencias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el método científico? Y es el procedimiento intelectual o material que utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar, transformar o construir un objeto de conocimiento. Ahora, primero, un sujeto no nada más es una persona, sino que alguien o un conjunto de personas con un interés en común de descubrir qué está pasando con cierto fenómeno. Por eso es penetrar, comprender, analizar, transformar, es conocerlo. Y llegar a una conclusión de lo que están observando o de lo que ellos quieren observar, o bueno, tratan de observar. ¿Por qué digo quieren o tratan? Porque al final las observaciones son a veces, pues sí, relativas. No es lo mismo lo que yo observo o lo que yo analizo a partir de una observación a lo que tú observes y analices a partir de la misma situación. Pero precisamente para evitar estas situaciones de que aún así se dan y es totalmente normal, aún tenemos así de que es que yo veo que el cielo es el reflejo del océano y por eso es azul. Algunos nos dicen, no, es que la verdad es un fenómeno de la óptica y realmente pues el cielo no tiene color. Entonces podríamos comprobar las dos teorías, que uno dice que es el reflejo del mar, otro dice que no, que realmente es un efecto de la óptica, por ejemplo, por los rayos del sol o qué sé yo. Y podríamos poner esas dos teorías y habría que comprobarlas. Por eso es el método científico, porque el objeto aquí sería, como un ejemplo, ver el cielo azul, pero ¿por qué es azul? ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se va a tratar este método científico, que muchas variaciones tiene de los pasos, porque engloban algunos en uno solo, pero en realidad de manera conjunta o en muchas bibliografías tú vas a poder encontrar que son 7 pasos. En algunas encuentras 5, en algunas encuentras 8, pero vuelvo, es porque la edición de cada autor así lo está marcando, pero en realidad son 7 pasos que vamos a dividir nosotros para fines de este curso en 2 clases, porque ver los 7 en una sola puede ser un poquito pesado y vamos pasito a pasito.
Ok, bueno, vamos con cuáles son los pasos del método científico. El primer paso es la observación, el segundo es el planteamiento del problema o reconocimiento del problema, la hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis de resultados y la conclusión. Esos son los 7 pasos que nosotros vamos a ver y que vamos a ejecutar en ciertas situaciones de seguridad pública. Como te digo, o sea, nosotros pensamos que no nos va a servir de nada este método científico, pero es que la verdad nos sirve para todo. Entonces vamos a checar para qué nos sirve, ¿no? Cada uno de los pasos. Bueno, vamos a empezar con la observación. Y consiste en recoger información de la realidad, encontrar algún hecho de relevancia que merezca investigación. La observación también consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y pueden ser percibidos por los sentidos. Ok, aquí a modo científico, porque el método científico se engloba obviamente como para una investigación, bueno, no como, para una investigación, pero muchas personas y sobre todo científicos pensamos que solamente vamos a hacer un proyecto, hacer una tesis y ya, ¿no? Pero para un elemento de seguridad pública, ¿crees que sea necesaria la observación? Y el método científico, como ya lo dijimos, pues sí es bastante útil, porque nosotros debemos estar observando siempre todo lo que pasa alrededor nuestro y alrededor de la comunidad. Y a veces decimos, es que es una rutina, es que es lo mismo siempre, etcétera, etcétera, pero cuando hay algo diferente, te das cuenta, aunque no seas muy observador. Si llevas tú una rutina y ves algo diferente, pues te le vas a quedar viendo o en este caso observando. Ahora, un pequeño paréntesis que voy a hacer, no es lo mismo mirar a observar. Mirar es solamente para que puedas entenderlo o ver, solamente es así como que ver algo bastante rápido, o sea, sin ninguna relevancia alguna. Y la observación es cuando empiezas a visualizar algo, pero empiezas también a entender por qué pasa esa situación o ese algo. Entonces, aquí en la observación, un elemento de seguridad pública podría empezar a checar desde su zona todo lo que pasa. Vamos a suponer, si eres un elemento de tránsito en una zona que realmente es bastante transitada, vamos a suponer que la avenida Insurgentes a la altura de la zona de Indios Verdes. Y un día, así de la nada, ves que hay menos tráfico y que no están llegando los transportes que vienen del Estado de México. Pues empiezas, ¿qué pasó? Entonces empiezas a observar que no llegan, empiezas a observar que hay gente llegando a lo mejor en taxi o que están llegando por otro lado y que está un poco abrumada, un poco asustada porque ya se les está haciendo tarde. Y empiezas a investigar qué pasó. Y en esa investigación descubres, pues es que en la entrada del Estado de México para el Distrito Federal, bueno, para el Estado Ciudad de México, por Indios Verdes, hay un plantón y cerraron esa avenida, esa parte. Y por eso no están llegando los elementos o los transportes que vienen del Estado de México porque pues está la gente tapando, ¿no? Y eso ya es porque tú observaste y obviamente sabes que en algún momento van a requerir tu ayuda y que posiblemente te van a decir hay que trasladarse para allá o hay que brindar apoyo para las personas pues que están llegando un poco frustradas y que no haya algún accidente, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con observación. Entonces,
desde lo más pequeñito, ves como un elemento de seguridad pública, aquí estamos hablando de uno de tránsito, puede observar y empezar a investigar, incluso hasta podemos deducir, seguramente cerraron la avenida, pero ¿por qué? ¿Por qué cerraron la avenida a ciertos colonos? Pues por muchas situaciones, ¿no? Que han pues sí salido, que porque falta agua, que porque algún feminicidio que no se ha hecho justicia, o sea, hay infinidad de cosas que ya han pasado y que aún así nosotros no hemos ligado de manera adecuada que eso se encarga o es uno de los pasos que podemos utilizar para descubrir qué está pasando por medio del método científico. Entonces, la observación prácticamente es, vamos a recopilar información, no es estar indagando de mala manera, sino de buena manera, bueno, esa es la objetividad, que sea de buena manera, para que pues obviamente estemos preparados ante cualquier situación y que obviamente si es una situación donde me están cerrando la avenida, posiblemente si esto trasciende a más, pues va a haber una marcha y ahí va a ser más caótico porque si se les ocurre marchar, pues la gente se va a retrasar aún más, los que pues necesitan llegar a su destino y eso pues no es muy recomendable y hay que estar apoyando. Entonces la observación es el paso número 1 de nuestro método científico. Paso número 2, el planteamiento del problema o el reconocimiento de un problema o del problema, ¿no? Entonces, como dice aquí, describe una situación en cuestión que debe ser resuelto. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad, relevancia de la investigación, obviamente, desarrollando 5 elementos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. Ahora, me vas a decir, ay, ¿cómo va a haber un objetivo y preguntas para alguien que está bloqueando la avenida? Pues sí puede haber, porque al final de cuentas es un problema. También podemos decir que el planteamiento del problema, pues sí, obviamente de una investigación, busca establecer las directrices generales que guiarán al estudio, ¿no? O sea, prácticamente es el que me va a abrir camino a todo. Para realizar esta etapa es indispensable efectuar una investigación preliminar. Solo de esta manera digamos, se contará con los insumos suficientes para formular, pues, qué está pasando. Y bueno, tanto la pregunta de investigación como la hipótesis, los objetivos, los alcances, todos estos 5 elementos, habrá que, pues, prácticamente considerarlos de sí o sí para poderlos investigar. Y dentro del planteamiento del problema también podemos encontrar, pues, algunas relaciones que te ayudarán a resolverlo o a identificarlo, ¿no? Una es la ubicación. La ubicación, obviamente que cuando tú vas a escribir un reporte o una manera de tesis, pues necesitas introducir algo, ¿no? Igual cuando tú haces un reporte también pues necesitas empezar a introducir qué es lo que está pasando. Entonces, la ubicación es algo que te va a ayudar bastante bien, o sea, después de qué voy a empezar a escribir el planteamiento del problema. Entonces, por lo general, va a ir después de tu parte introductora, de tu reporte o tesis, porque también recuerda que tenemos la oportunidad de hacer ciertos proyectos de investigación o de una investigación propia. Y obviamente también después de la observación, ¿no? Debe de llevar un propósito y el propósito es evidenciar, pues prácticamente esa falta de conocimiento que busca obviamente resolver o estructurar la idea de la situación que estamos viviendo o de una investigación. Las características es que obviamente va a haber un problema ahí, o sea, necesitamos describir bastante bien el problema y que va por lo general de lo más común a lo más particular. Y 4, ¿qué elementos debe de abordar? Objetivos, justificación, todos estos, ¿no? Estos 5 pasos, de hecho. Entonces, esos son 4 elementos que tú puedes
considerar para plantearte el problema y ya. Ahora vamos a poner otra situación. Aquí en el Estado de México, obviamente, hay muchos eventos, pues, también como en la Ciudad de México, pero aquí hay más eventos de música que son un poquito más, ¿cómo decirlo? Alcanzables para el público. O sea, es más fácil que vayan al Palacio Municipal por la cuestión de transporte, tiempo, etcétera, sobre todo habitantes de los municipios de Ecatepec, Coacalco, a que vayan hasta el Zócalo, porque pues el traslado, pasajes, bueno, el costo del pasaje, y aparte si van a llevar a los niños, a la familia, pues resulta un poco más complicado trasladarse. Entonces, vamos a suponer que lo llevan a un evento de música grupera y por la naturaleza del evento se venden bebidas alcohólicas. Vamos a suponer, ¿cuál sería ahí un problema si una persona toma en exceso y lleva a su familia integrada por esposa y un menor de edad? Entonces, si ahí podemos nosotros identificar, observar, primero, si el señor o el individuo ya se puso en estado de ebriedad, si está bien, si se puede manejar bien, pero si empezamos a notar que ya se está poniendo un poco agresivo, hostil, tanto como para su esposa como para la gente, entonces empezamos a observarlo y observarlo y observarlo y podemos plantear un problema. ¿Cuál es el problema? El señor o el individuo está en estado de ebriedad y puede ser peligroso. Vamos a seguir observándolo para ver si no tiene un arma o si no se pone aún peor, ¿no? Eso es empezar a plantear el problema. O sea, ¿cuál va a ser mi objetivo? Ok, ya está en estado de ebriedad. El objetivo es verificar que pueda estar bien y que no esté agrediendo. Es verificar. Porque por lo general, o no es por lo general, es de sí o sí que los objetivos deben de establecerse por un verbo. Y yo sé que aunque tú no estés escribiendo una tesis, pero tú te lo tienes que formular en tu cabeza. Ahora, preguntas acerca de la investigación que tú vas a hacer, aunque sea una investigación de minutos, pero es una investigación. Preguntas, ¿se puede poner más hostil? ¿Estará bien físicamente? Porque pues el estar en estado alcoholizado, pues puede él tropezarse y caerse y lastimarse, ¿no? Todas esas preguntas, habría una justificación como para estar indagando sobre él. Una viabilidad, pues claro que sí, habría que protegerlo prácticamente. Me refiero a la justificación, no de que, ay, pues se justifica porque era un evento masivo y por la emoción, no, sino aquí es de el por qué voy a estar al pendiente de él, porque es mi investigación, el que verificar que esté bien. O sea, cuando nosotros empezamos a plantear objetivos, es eso lo que nos va a dar o a prender nuestro foquito para que nosotros sigamos esa línea de investigación. Porque está, o sea, más bien es si está ebrio, si está ebrio, si puede estar bien, si puede controlar la situación, porque hay personas que están en ese estado y no pasa nada, o sea, se quedan sentaditos, no pasa nada, disfrutan del evento y ya. Pero si en este caso, este individuo toma y se pone en estado hostil, entonces verificar, por eso dije en el primer objetivo, o más bien en el objetivo, verificar. Entonces yo tengo que seguir esa línea de investigación, tengo que estar verificando si sí va a estar bien, si sí puede controlar la situación. Entonces hay que justificar por qué lo tengo que estar cuidando o por qué tengo yo que verificar, tengo que justificar por qué voy a verificar esa situación. Porque, vuelvo, a lo largo de todos nuestros pasos, tengo que demostrar que yo verifiqué
que podía controlar la situación. No estoy investigando por qué se puso ebrio, no estoy investigando por qué esas situaciones, no, o sea, no estoy investigando eso, solo estoy investigando si él, o verificando si él puede controlar esa situación. Y por último, pues evaluar las deficiencias que pueda haber en mi verificación. Porque cuando yo llegue a la etapa de conclusiones, yo tengo que decir si sí llegué o si sí cumplí mis objetivos o no. Vamos a continuar. Ok. Ahora, para definir también nuestro planteamiento del problema es establecer la unidad de análisis, límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Y esto lo tenemos que hacer en cuestión de minutos, segundos. Sí suena un poquito complicado, pero es más fácil. Ahora, estoy hablando en una situación de ya lo estoy viendo. Pero si yo me estoy dedicando al área de investigación de la seguridad pública, bueno, todavía puedo considerar un poco más de tiempo y un poco más de factores, de variables que me pueden ayudar a construir mi investigación. Preguntas de investigación, que es el qué, el por qué, el cómo. Objetivos, que son las guías de estudio. Aquí es de verificar. Siempre vamos a tener los objetivos en verbos. Y la justificación, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué lo hago? Okay. Eso es lo que yo debo de checar como policía en cuestión de si ya está la acción, es de rápido, y si es de investigación, ok, todavía voy a tener un poquito de tiempo. Ahora, en la hipótesis, esta es, bueno, o este paso, es uno de los más importantes porque, como te lo dije al inicio de la clase, hace que el cuerpo de la investigación. Entonces, una hipótesis es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos. Aunque no está confirmada, sirve para responder de forma tentativa un problema. Ok, aquí va a ser la idea ya más estructurada de la observación. Al inicio yo vi que hay una persona que está alcoholizada y todo. Ya di un objetivo que tengo que verificar, pero ¿cuál es mi hipótesis? Ok. Como yo vi que tuvo una pequeña participación en una situación donde se puso hostil, pero no quiere decir que porque participó va a estar todo el tiempo hostil. Entonces, mi primera hipótesis puede ser, ok, fue provocado y por eso se puso un poco hostil. Mi segunda hipótesis es de, ok, está alcoholizado, pero debido a que ya tomó bastante alcohol, pues ya no puede controlar su cuerpo, pero posiblemente por eso, su cuerpo y mente, y posiblemente por eso participó en esa situación. 3, porque al final, a lo mejor sí está alcoholizado, no pudo controlarse en ese momento, pero ya está quieto, pero con su esposa sigue con la misma acción. Entonces habría que seguir verificando si puede controlar pues sí, su estado alcohólico, ¿no? Entonces, se nos pueden ocurrir millones de hipótesis, pero hay que acercarnos a la más real o a las más reales, porque no nada más puede haber una. En teoría debería de ser una sola hipótesis, pero si estamos hablando de una investigación que está llevando pues su cuerpo y su tiempo, pero si es en el preciso momento, pues no nos darían como que mucha viabilidad de que solamente sea una hipótesis, porque estaríamos estableciendo algo de que solamente es eso y ya. ¿Y qué tal si lo que pensamos conlleva a que el juez piense, si es necesario llevarlo a los de paro, bueno, ante el juez? ¿Qué tal si lo que decimos da pauta a que el juez pues lo condene, bueno, lo juzgue, no lo condene, lo juzgue de una manera que no debería? No digo injusta, sino de una manera que a lo mejor por falta de comunicación o por falta de investigación, de recolección de datos, pues no, o sea, me doy a entender. O sea, no nada más podemos formular una hipótesis a lo mejor en el momento,
pero sí cuando sea un poquito más el cuerpo de la investigación o tengamos un poquito más de panorama y considerar más variables dentro de la investigación. Entonces, existen de hecho varios tipos de hipótesis, que son los siguientes. Los tipos de hipótesis o las características de varias hipótesis son las siguientes. Tenemos hipótesis con proposición que establece relación entre los hechos. Aquí es una de las más importantes que para nosotros en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque esta hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando, obviamente en la investigación, y en medida en la que se pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Entonces vamos con nuestro ejemplo de la persona que está alcoholizada. Y bueno, ¿qué relación hay? Vamos a suponer que la persona alcoholizada pues empujó a su esposa y empujó a otra persona simplemente porque pues la adrenalina del momento, del evento y todo. Pero no quiere decir que por eso él sea violento o que sea una mala persona o nada más. Entonces, podríamos darle solamente una advertencia, podríamos decirle, oye, ya no estés. Sí, sí podríamos, pero es debido a la naturaleza, vuelvo, del evento, que es un evento de música y que hay venta de alcohol, pues entre tanta convivencia, adrenalina y todos los sentimientos que se encuentran ahí, pues va a ser difícil que lo estemos verificando y que obviamente que él deje de beber. Ahora, lo de menos es que me vas a decir, pues lo saco, pero viene la otra situación que tiene que ver mucho con el siguiente, bueno, con el siguiente paso que vamos a ver la siguiente clase, con la predicción, que es prácticamente empezar a comprobar cierta metodología de la hipótesis. Ok, si yo lo saco del evento y si la esposa dice, pero ¿por qué? Si ya no está haciendo nada malo, solo está bebiendo, en todo caso quita las bebidas. Entonces empezamos a ver pros y contras de si me lo llevo o no me lo llevo. Porque si está en actitud hostil, dos, tiene pues sí su estado etílico, tres, la esposa también lo está defendiendo, pues puede ser indicio de que va a suceder alguna respuesta más hostil y que tengamos que aplicar todos los protocolos que vimos en nuestras primeras clases, aunque no sea una marcha, pero es un evento masivo y por lo general, es que el policía se quiso pasar de su autoridad, etcétera, etcétera. Entonces así como que no lo vemos muy conveniente, entonces está bien, no digo nada, me retiro. Entonces esa hipótesis habría que, pues no descartarla, pero sí considerarla por las variables que pueden suceder. Entonces, ¿qué relación va a haber entre los hechos de que está alcoholizado y solamente participó en una riña? Todavía no me establece si yo lo puedo arrestar o si lo puedo considerar como una persona potencialmente que sea peligrosa o medianamente peligrosa, pero todavía no tengo los elementos como para poderlo yo categorizar así. ¿Ok? Entonces, hipótesis, hay que relacionar los vínculos, por eso es bien, bien delicado eso. Dos, la siguiente hipótesis, como una posible solución del problema. Esta es por lo general la que científicos usan para establecer alguna línea de investigación o etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hacen las dichosas tesis o cuando hacen pues los papers, bueno, los artículos científicos. Entonces, esta que es de solución de problema, pues prácticamente no es solamente una explicación o comprensión del vínculo que establece los elementos, ¿no? Es también el planteamiento de un posible desenlace, de una posible solución. Si lo viéramos de otro modo, vamos a suponer como si yo estuviese investigando un crimen, un homicidio. Entonces, vamos a suponer del caso de Paulette. Ahí pues las hipótesis eran de que y sospechosas obviamente, de que las nanas, sobre todo la nana específica de ella, pues se la haya llevado, haya pasado algo.
sea, porque también hubo hubo muchas hipótesis en el caso de Paulette, que también decía, ¿no? Que la mamá tenía algo que ver, que porque su actitud, etcétera, ¿no? Su actitud ante las cámaras, etcétera, etcétera. Que no vamos a poner entredicho lo que dijeron muchas personas de que que todo pues era un caso falso. Eso no lo vamos a ver en entredicho, pero los investigadores que estuvieron a cargo y que se presentaron ante la sociedad, todo eso evaluaban, todo, el más mínimo detalle. Por eso era la observación y el planteamiento del problema. Ahí en el caso de Paulette, ¿cuál era el planteamiento del problema? ¿Qué sucedió con la niña? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no la encontraban? Cuando la encontraron, ya encontraron el cuerpecito, ¿quién fue el que cometió el homicidio? Entonces, ahí cambia el estilo de la investigación, porque en la primera es ¿qué pasó con la niña? Y fue en cuestión de días. Aquí yo te puse ahorita un evento masivo y es cuestión de minutos, si quieres hasta horas. Pero en el caso de Paulette fue cuestión de días que ellos prácticamente cerraron una investigación de, ok, ya encontramos a la chica, bueno, a la niña, y se abre otra línea de investigación de quién fue el culpable del homicidio de la niña. Entonces, en esa línea de investigación, la hipótesis como una posible solución del problema, ¿por qué? Porque estamos investigando quién fue el que cometió el delito de homicidio hacia la niña. ¿Ok? Entonces, no tenemos que verificar, o sea, esas características de estos tipos de hipótesis para ver cómo podemos formular la nuestra debido a la situación que nosotros llevamos. Ahora, la siguiente hipótesis es como relación entre variables. Las variables son sucesos, son situaciones o son características de la propia investigación que cambian, obviamente porque son variables, por eso es porque varían, pero que tienen una connotación bastante importante sobre el comportamiento o los resultados de la investigación, porque al final de cuentas nosotros debemos de saber que hay investigaciones cualitativas y hay investigaciones cuantitativas. Cualitativas hablan más que nada de las cualidades de algo, de algún problema, como un rol un poquito más social, y las cuantitativas hablan sobre la cuestión de cuántos, de números. Ese es un poquito más la relación que para que tú los puedas comprender. La verdad es que en una situación de investigaciones por medio de ciencias exactas, pues se utiliza más la cuantitativa. Y para fines sociales, como lo dije hace un momento, es la cualitativa, pero es un poquito más complicada por las variables que existen, ¿no? Entonces, sí, nuestro ramo al final de cuentas, aunque tú quieras investigar por una estadística, sobre todo cuando hay situaciones de riesgo y de desastre, de prevención, a lo mejor podemos ocupar la investigación cualitativa, pero para fines sociales de que quién fue el homicida, etcétera, pues sería más la cualitativa. Entonces, ten en cuenta eso. Ahora, en la hipótesis como relación entre variables, pues es que va a afectar ese tipo de investigación o va a tener que ver, no es que afecte, sino que tiene que ver bastante. Entonces, aquí va a expresar las relaciones existentes entre dos o más variables. La hipótesis se formula en términos de oraciones aseverativa. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, si estamos hablando de un caso de homicidio, vamos con el mismo. ¿Qué variables puede haber en un homicidio? En el caso de Paulette, ¿qué variables había? Pues que todo el mundo entraba a su habitación, que fue la hora en que como que no cuadra como para que la niña se haya salido o que, porque al final dijeron, ¿no? Que se había asfixiado entre la separación de su cabecera y el colchón, que no fue como tal un homicidio. ¿Por qué no? ¿Por qué hay esa separación? O sea, ¿por qué nunca había pasado nada hasta apenas esa noche? Entonces, todas esas variables vamos a relacionarlas con la idea que nosotros tenemos de que qué pasó. La siguiente es la hipótesis como método de comprobación. Aquí, para todos los investigadores en general, ya sea en materia de seguridad o en materia de ciencia,
la hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos o la posible solución del problema. Entonces, aquí prácticamente es comprobar mis supuestos que yo estoy dando. ¿Cuáles son los supuestos? Pues yo supongo que la niña no no se asfixió, que posiblemente alguien sí la asesinó, pero ¿quién fue? Otro supuesto es, pues la niña estaba tan débil que pues no pudo ni gritar ni nada y que pues sí, a lo mejor tuvo un shock nervioso porque pues se quedó atorada con el miedo y todo, pues posiblemente se asustó, le pudo haber dado un paro, qué sé yo, o algún, pues sí, una baja de azúcar o algo, alguna situación médica que habría que investigar cuál situación médica, y ese es mi supuesto que por eso falleció. Entonces, todos esos supuestos son los que integran la comprobación, ¿no? A ver, habría que comprobar si realmente la niña si fue asesinada por algún miembro de su familia o por alguna de las nanas y que se les hizo fácil poner así el cuerpo, ¿para qué? Para encubrir el crimen, lavarse ellos las manos, salir como inocentes y ya, la niña murió, lamentablemente, por situaciones o por un accidente, situaciones extrañas o un accidente. O dos, mi otro supuesto, ok, sí, la niña se asustó, nadie la escuchó por alguna situación médica, pues mi comprobación es, seguramente ella se asustó, le dio un paro, y yo concluyo esto, ¿no? Bueno, mi idea es esto, no concluyo, la idea es esta, la hipótesis. Entonces ahí es de, ok, me gusta tu hipótesis, sí se escucha bastante real, pero habría que hacer pues la autopsia y los resultados que marquen los médicos adecuados o los responsables adecuados, pues vamos a comprobar si sí fue cierta tu hipótesis y ahí podríamos decir, bueno, a lo mejor sí tuvo miedo, tuvo alguna situación médica, pero no precisamente un paro cardíaco. Entonces, como que tu hipótesis no se cumplió del todo, pero sí va encaminada a algo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de hipótesis. ¿Y cuál es prácticamente la importancia de la hipótesis? Ok, vamos a checar. La importancia de las hipótesis o de la hipótesis, pues ese es el punto que va a enlazar la teoría con la observación. O sea, mi teoría es esta, yo sé por qué lo investigué, porque aparte, el recabar información no quiere decir que vaya yo precisamente a libros o a revistas o artículos, no. Puedo recabar información por medio de preguntas, sobre todo yo como elemento de seguridad pública. Nadie me va a dar mayor información de alguna situación que los testigos. Entonces, no te cierres a que, ay, es que tengo que investigar en un libro. No, si es una investigación de otra índole, tal vez sí nos necesitamos apoyarnos de no tanto de un libro, sino de antecedentes que estén plasmados en informes. Eso sí, o incluso porque lo hemos visto pues sí, en algunas situaciones, en programas o en cualquier otra situación también en noticias, que pues elementos de seguridad pública detienen a delincuentes y que investigan sus antecedentes y pues encuentran cierta información, ¿no? En reportes, en revistas, porque, yo te conozco, ya pasó, ya te ubicamos, ya sabemos que eres como que delincuente que reincide muchas cosas, o bueno, más bien muchas cosas malas, entonces, por favor, ahora sí ya es otra manera obviamente, de tenerlo con toda la parte de sus derechos humanos, pero ya es un proceso que, pues, si ya eres reincidente, pues ya, ¿no? Pues sí, ahora sí, al paso, pues, un poquito, una sanción más pesada, porque, pues, sí, no, solo su modo de actuar del delincuente, pues, no ha mejorado, ¿no? Al contrario, o sea, empeora. Ahora, la importancia está en dar un rumbo a la investigación y sugiere los pasos y procedimientos que deben de darse a la búsqueda del conocimiento o a la búsqueda de la verdad. Conocimiento y verdad no es lo mismo.
Pero en nuestro caso, porque aquí la importancia de la hipótesis la engloban como conocimiento porque estamos haciendo investigación, pero nosotros, en nuestro caso, sería de la verdad. ¿Qué pasó? Y bueno, cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda elaborar el objetivo o conjunto de objetivos, porque hay varios objetivos también dentro de una investigación, que se desea alcanzar en el desarrollo de esta. Hay objetivos específicos y hay objetivos generales. Entonces, uno específico podría ser bueno, sí, el específico podría ser verificarlo, ¿no? Y uno general es, bueno, volviendo al ejemplo de la persona que está alcoholizada, y uno general es de observar el comportamiento de la persona alcoholizada. No es lo mismo observar a verificar, ¿ok? Seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. Ok, diseño de investigación puede ser una investigación de modo documental, una investigación de modo que se va a hacer a práctica de campo, o sea que lo tenemos que comprobar por medio de hechos o experimentaciones. Cuando es una situación como el caso de Paulette o como el caso de la persona alcoholizada, pues ahí es mixta, porque, bueno, perdón, en el caso de Paulette sí es mixta, en el caso de la persona alcoholizada podríamos hacerla mixta siempre y cuando tuviéramos ya información previa de si ya ha reincidido o tiene algún antecedente penal que lo obligue a ser investigado o a ser sancionado de otra manera. Entonces podría ser mixta porque podemos recabar toda esa información documental de él y lo que estamos viviendo ahorita con él o con ella, y obviamente pues ya dar algunas conclusiones. Pero si es, por ejemplo, para alguna situación documental, una tesis o algún informe, porque dentro de tus derechos, te recuerdo, o sea, el método científico no nada más lo tomes como para tu práctica de seguridad pública. También si tú tienes el derecho de estudiar o de hacer alguna carrera, esto te va a servir. Entonces, si es en ese caso y necesitas entregar un proyecto de investigación, porque también volvemos, los proyectos de investigación forman parte de nosotros, sobre todo cuando vamos a hacer actualizaciones o vamos a hacer innovaciones sobre nuestro rendimiento. Entonces, hay que saber qué diseño de investigación llevar. Si es documental, ok, hay que ir entonces a recabar datos en documentos, en reportes, artículos, videos, también en la parte teórica, en libros, en páginas de internet, etcétera, ¿no? Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acordes con el problema que se desea resolver. Hay técnicas de investigación que sugieren más el área matemática, o sea, de estadística, aplicación de este tipo de cosas. Los instrumentos, obviamente, que si son encuestas, entrevistas, etcétera, ¿no? Si es un poco, bueno, las encuestas y las entrevistas, esas nos van a servir para ambos estilos, para cuantitativa o cualitativa, que sea la investigación. Pero las técnicas, por ejemplo, si vamos a hablar de encuestas, es más aplicable una estadística, pero si es una parte de una entrevista, pues a lo mejor sí podemos aplicar igual la misma estadística, la misma parte de estadística, pero concluir de otra manera. ¿Por qué? Porque las entrevistas por lo general se hacen más para el área social y una encuesta es más para cuantificar alguna categoría o algo así. Y seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar el término la investigación planteada, ¿no? Pues sí, hay que ver qué recursos, qué necesito, si necesito apoyo de otro elemento, si necesito apoyo de familiares, si necesito apoyo de muchas cosas, ¿no? ¿Qué más puedo aportar para esta investigación? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a abordar los otros cuatro pasos para que podamos entender y terminar esta parte y ver, son ejemplos muy sencillos, pero para que tú los puedas visualizar de que realmente sí
podemos ocupar el método científico. Bueno, de mi parte es todo. Espero que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Bye.